Sí. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con este estudio bíblico sistemático que es del libro Apocalipsis. Ya estamos por el capítulo número 11. Hoy vamos a ver lo que es los dos testigos. Este libro Apocalipsis lo estudiamos de manera simbólica. Esto no es un libro eh, literal, no es un libro histórico, no es un libro poético. Ya habíamos explicado, habíamos enseñado todo lo que cómo debemos estudiar este libro para que no hayan confusiones. Hoy vemos que a lo largo de de todo eh, de todo lo que es la doctrina evangélica y de sectas, vemos que toman como un libro literal y terminan mutilando un libro que es para edificación de la iglesia. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es estudiarlo con los símbolos, buscando los símbolos que representa con la misma Biblia. No buscamos ningún símbolo fuera de la Biblia, adaptado a este tiempo, con algún personaje, con algún país, que tenga que ver algo con lo que vivimos hoy, porque es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Bueno, ya en la última clase lo que habíamos estudiado era el capítulo 11, que vemos que tiene que ver con la iglesia. Vimos que a Juan le dijeron que, por ejemplo, en el capítulo 11 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y los adoradores. Esto es lo que habíamos estudiado la última clase en el libro de Apocalipsis. ¿Qué significa esto? Gabriel, ¿cómo andás? Qué bueno que estés comunicado, que, que andabas por ahí, buenísimo. Después cualquier cosa agregame a mi Facebook o tratemos de estar en contacto, así por lo menos nos conocemos. Eh, bueno, lo que vamos a ver hoy es, ya, perdón, lo que vimos en la clase pasada era acerca de medir el templo, que tenía que ver con que viene a medir el Señor su templo, si se está haciendo correctamente lo que enseñan las Escrituras o si se está haciendo lo que hace el mundo. Y después habíamos visto que era el altar, que significaba el sacrificio de Cristo, donde se hace el sacrificio. Y después habíamos visto los adoradores, que cada uno tenía que hacerse un autoexamen de cada uno para saber si está caminando bien si es un verdadero cristiano, si estamos conforme a las escrituras o conforme a nuestra imaginación. Y luego que el atrio, que no lo mida, que el patio exterior, que no se mida. ¿Qué significaba esto? Esto lo que quería decir era de que cuando dice que no mida el atrio, significaba porque ya estaba entregado a los gentiles. ¿Qué significa esto? Que tenemos la iglesia apóstata que ya está entregada a los gentiles. Ellos están en la iglesia, predican, hablan de Dios, pero viven como quieren, no se guían por las escrituras. Este es el tipo de iglesia apóstata que estamos acostumbrados a ver por todas las iglesias que podemos salir a hacer un recorrido. eh, Vemos que están todas profanando el santo templo. No todas, obviamente que no hay que generalizar todo, pero yo, por lo menos de lo que conozco en mi corta carrera en el cristianismo, una peor que la otra. Una peor que la otra, las iglesias que conocí, una más ignorante que la otra, y encima se jactan del error. Pero bueno, cuando leemos las escrituras vemos que ya estamos advertidos, que ya estamos avisados de antemano. Entonces debemos obrar con un contexto bíblico y no con las emociones, porque a veces nos desbordamos cuando vemos estas cosas, como blasfeman delante del templo. Entonces, bueno, lo que dijimos es que el capítulo 10 de Apocalipsis, que era el ángel con el librito, tenía que ver con el Espíritu Santo en la iglesia, y que le decía a Juan que coma el libro, que es lo que nos demanda a nosotros, es comer este libro, este que está acá, que nos manda a comer este libro, a meditar en él, a leer, que lo habíamos estudiado, y luego que era un gusto dulce como la miel, dice la Escritura, que es para los hijos de Dios la palabra, no es un fastidio estudiar, no es un fastidio leer. Entonces, acá lo que vemos es que luego de comer el libro iba a ser amargo. Esto es lo que implica el predicar el Evangelio, ser buen testimonio, cómo se empiezan a levantar todas las huestes espirituales en contra de uno, cuando uno empieza a ser inexplicable, que decimos, ¿por qué todos contra mí? ¿Por qué? Bueno, esto es lo que implica llevar el nombre de Jesucristo. Y luego vamos a predicar el Evangelio una y otra vez, como la primera vez que, ¿cómo andas, Emilia? Acá seguimos con el estudio bíblico.
Bueno, acá lo que estamos viendo es que ya vimos en el capítulo 11, seguimos con lo que es la iglesia dentro de, en este parate que sería de la sexta trompeta, que vemos la iglesia con otra cámara, una cámara que enfoca a la iglesia y estamos viendo qué es lo que se le demanda. ¿Qué es lo que se le demanda? Que es profetizar, predicar. ¿Se entiende? Entonces, ahora se escucha bien, ¿no? ¿Sale todo bien? Hoy no hay problema de señal, así que espero que no moleste. Así que bueno, ya lo que vimos ayer, lo que era la iglesia, que el Señor manda a medir su iglesia. O sea que cuando habla de medir el templo, medir el altar, medir lo que es a los adoradores, y que no mida el atrio, significaba que hacía una división el Señor entre su iglesia y la iglesia apóstata. Eso no, la iglesia apóstata ya está perdida. Esto es lo que nos está dando a entender las escrituras. Entonces, ya no es parte de Cristo, no es parte de la iglesia. Todo bien sale, bueno, muy bien, buenísimo. Ahora vamos a continuar con la lectura y vamos a ver que aparecen dos testigos. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa y cómo es para edificación para nosotros, para la iglesia, que somos nosotros. Entonces, ya habíamos visto que el versículo 2 decía, pero el patio que está fuera del templo, dejadlo aparte y no lo midas, porque han sido entregados a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué es lo que significa esto? Que los impíos van a hollar, van a pisar, van a blasfemar en la ciudad santa, en la iglesia. Para esto están los impíos, para esto están, para hollar y trillar el nombre de Dios, para quitar la adoración en el templo de Dios. Esto es lo que significa, porque son gentiles. Entonces, acá lo que vemos es que ya tenemos un cuadro de cómo está la iglesia. De por un lado, los que son medidos con la vara, que debe ser todo bíblico, y los que no, que son los que hacen todo tipo de herejías en la iglesia. Fíjense, remarquen cuando dice por 42 meses. 42 meses. Muchos dicen, no, acá está la gran tribulación, acá, viene eh, en los últimos tiempos van a haber 3 años y medio y después viene el anticristo, va a ser guerra, va a haber un arrebato, bueno, toda una película de ciencia ficción. Pero bueno, ¿qué es lo que significa esto? Ah, que van a ser 42 meses, sí, perdón, 42 meses que va a ser hollada lo que es por estos gentiles, por estos impíos. La iglesia va a ser hollada, pisoteada, blasfemada, esto es lo que significa. Entonces, hay un mismo periodo de tiempo, pero este periodo de tiempo es desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, no es 42 meses literales. ¿Se entiende? Entonces, continuamos un poquito con la lectura. Fíjense qué es lo que dice. Versículo 3. Y os daré mis dos testigos. Acá aparecen dos testigos. Estemos atentos a esto, que en esto nos vamos a enfocar en este estudio. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Acá aparecen 1260 días. ¿Qué es lo que significa? Acá se da el mismo número que estos 42 meses, 1260 días. Entonces acá vemos que aparece, por un lado vamos a tener los impíos hollando la iglesia, trillando, que va a estar, esta iglesia que va a estar atormentando la verdadera iglesia, que va a estar quitando a Dios de su lugar, que va a estar interrumpiendo la adoración santa, y esto es lo que van a hacer los impíos, que ya lo vimos, desde cómo adoran, que ponen todo tipo de instrumentos, mujeres predicando, vemos que se han desviado de la palabra de Dios, y nosotros, y todos ellos con buenas intenciones, porque ponen buena música para agradar a Dios, predican mujeres porque al hombre le agrada, a las mujeres también, entonces, pero todo esto están falseando las escrituras. Esto lo que hacen es lo mismo que hizo Nadab y Abiud, fuego extraño, un fuego que Dios no le mandó, y con esto nos estamos encontrando. Lo mismo que ahora, en estos días, estoy viendo muy por lo que es las redes sociales, todo, que están haciendo la Santa Cena vía webcam o no sé, virtual.
todas las iglesias. El problema es que cuando nos vamos a las Escrituras, vemos que esto es la comunión de la iglesia, cuando están reunidos la iglesia y parten el pan y hacen un memorial de lo que aconteció en la cruz. Entonces, el Señor nos dejó dos mandatos, la Santa Cena y el bautismo. Entonces, si podemos hacer la Santa Cena de manera virtual, también nos podemos bautizar. Entonces, si hay alguno en el Chaco o si hay alguno en Francia, algún conocido, yo le puedo decir, anda a la bañera, vos remojate que yo te bautizo desde acá, desde mi casa. Bueno, serán las mejores intenciones del hombre, obviamente, que son siempre genialidades, pero no es lo establecido por Dios. Entonces, cuando estemos los hermanos, cuando estemos congregando, se hará la Santa Cena. Si no, no. Lo mismo que bautizarse, cuando estén los hermanos en comunión. Este es el objetivo de la Santa Cena. Pero bueno, acá vemos cómo de diferentes maneras se empiezan a atacar la iglesia este tipo de doctrinas. Después ya se va a hacer algo tan común que después ya van a estar desde sus casas escuchando las prédicas y ¿para qué vamos a congregar? ¿Para qué nos vamos a ir a la iglesia si podemos verlo desde casa? Y bueno, y sí, esto con el correr del tiempo va a ser algo normal, va a ser algo común, pero vemos cómo se va pervirtiendo todo con el correr del tiempo. Y ahí vemos los impíos llevando genialidades a la iglesia, que obviamente Dios nunca pidió, pero que como a ellos les agrada, siempre fíjense que les agrada a la carne. Esto de hacer la Santa Cena, cada uno en su casa, y transmitirlo, y que alguno ore por ahí, le agrada a la carne. Lo que tendría que hacer en una iglesia con mis hermanos, lo termino haciendo en casa, con un pancito, con un vinito y hago lo que quiero. Esto es pervertir. Esto es ir perdiendo de a poco la reverencia a lo que es el culto racional. Tenemos todo escrito y establecido. Hay que obedecer. No sé por qué tenemos que correr todo detrás de las modas. Bueno, acá aparecen dos testigos. Dice, y daré mis dos testigos que profeticen. Acá hay dos testigos que van a profetizar, que van a predicar por 1260 días, vestidos de silicio. Bueno, este es un libro simbólico. Acá aparecen dos testigos. Nosotros somos testigos. Yo soy testigo de Cristo y tengo que testificar y profetizar. Tengo que dar la palabra hablando de Cristo y dar testimonio y ser buen testimonio. Esto significa que soy un adorador, como lo que estaban midiendo en el templo, que voy a una iglesia, a un templo que también debe estar medido con la sana doctrina y tiene que estar el altar en mi vida. ¿Se entiende? Eso me divide de los impíos que están hollando y trillando la iglesia. Bueno, acá lo que vemos aparecen dos actores. Esto es un libro simbólico. Cuando vemos lo que es la teoría dispensacionalista, que toman todo este libro de manera literal, lo que dicen es que son dos personas, y dos personas con nombre y apellido, y dos personas que ya vivieron y que ya murieron. Fíjense lo que es el delirio de las personas, que en el fin de los tiempos la iglesia va a ser arrebatada y van a venir dos testigos y dicen que son Elías y Moisés. No sé, a lo largo de la escritura el Señor jamás se manejó de esta manera, jamás hizo resucitar a alguien para que vaya a hacer una obra y que, bueno, esto es producto de la imaginación y de personas que carecen de sentido común, porque leen según lo que su corazón le agrada. Me encanta que venga, que toda una ciencia ficción, pero lamentablemente esto ha sido dado a la iglesia y no para hacer un circo o un cine. Entonces, ahora vamos a ver los símbolos. Entonces, fíjense cómo continúa. En el versículo 4 nos dice vestido de silicio. Silicio significaba una ropa muy rústica, muy áspera, que cuando se la ponían era como estar humillado, era como una ropa barata, como una alpillera o algo como en este tipo de bolsas muy rústicas que se vestían de esta manera de silicio, se ponían tierra en la cabeza y eran representación de que estaban humillados, estaban adorando a Dios de manera lo más bajo posible. Entonces, acá lo que vemos es que estos dos testigos van a venir con ropa de silicio, que van a estar humillados, postrados ante Dios. Versículo 4. Estos testigos son, y acá nos dice quiénes son estos dos testigos. Por un lado tenemos la falsa doctrina de que es Moisés y que es Elías, ya le voy diciendo. Si quieren lo pueden después investigar todo, pero no lleva a ningún lado. Pero es lo que más se predica, eso es lo más triste. Pero bueno, acá lo que vemos es que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. De vuelta, símbolos, símbolos.
Exactamente, como luto, eso es lo que significa el cilicio. Humillado, el significado sería, bien Emilia, como luto. Bueno, lo que tiene que ver con quiénes son, acá nos representa de que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, acá ya nos dicen que van a haber dos testigos que van a profetizar. Y acá ya nos está diciendo quiénes son estos dos testigos. Entonces vemos que dice que son los olivos y, ¿cómo andas, Vanessa? ¿Todo bien? Que son los olivos, los dos olivos y el candelero. Entonces ya decimos, uy, van a profetizar el candelero y los olivos. ¿Qué, de dónde salimos? Bueno, hay que ver los símbolos que representa esto. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a buscar quiénes son los olivos y quiénes son? El candelero ya sabemos quién es. El candelero es la iglesia. Jesucristo era la luz que estaba en el centro, era como una especie de lámpara con 7 antorchas, que 7 es el número perfecto. Las tres, tenía tres en los costados y una en el centro. Entonces los tres formaban el número 6 y este número 6 formaba el hombre, pero Cristo en el medio hacía lo que era la obra completa, que es lo que significaba Cristo en medio de la iglesia. Entonces el candelero era lo que está en el medio y nada más vayamos a lo que eran los primeros capítulos y vemos que Cristo en medio de la iglesia, el que está en el candelero, por eso cuando habla de la iglesia es el candelero, que ya no hace falta que deducir nada. Ahora, los olivos, ¿qué serían? Y bueno, hay que buscar la Biblia misma para interpretar qué es lo que significa esto. Y si nos vamos a Zacarías, capítulo 4, vamos a ver que acá tenemos la respuesta. Zacarías está antes de Malaquías, antes de Mateo. Es un libro que siempre cuesta encontrarlo. Entonces, bueno, tenemos Zacarías capítulo 4. Acá a Zacarías le estaba hablando. El versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, que es lo mismo, un candelabro de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas estén encima de él. Versículo 3. Entonces acá tenemos lo que es el candelabro de oro, que dijimos que tiene 6 antorchas. Versículo 3. Y junto a él 2 olivos. Acá aparecen 2 olivos. Uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Bueno, acá ya nos nombra que está hablando de lo mismo que nos habla en Apocalipsis. Cuando hablamos de olivo, estamos hablando de qué? De la aceituna. De la aceituna, ¿qué se extraía de la aceituna? Lo que se extraía era el aceite. Y cuando hablamos de el aceite en las escrituras, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, lo que representa el aceite. Y fíjense cómo continúa en el versículo 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, hablando algo el Señor. Ya le está hablando del candelero y el Espíritu Santo. Ya estamos con la iglesia y con el Espíritu Santo. Esta era la revelación. Entonces, acá lo que le está diciendo es que cómo va a ser el plan de salvación, cómo va a ser la evangelización, no es con ejércitos ni con fuerza humana. Esto es lo que tenemos que entender, que para la salvación y para la evangelización no hace falta fuerzas humanas, no es con ejércitos. Por eso no es nada de mis genialidades que yo pueda aportar para que la iglesia traiga mucha gente. ¿Por qué? Porque no es con fuerzas humanas y hoy lo que vemos es fuerza humana en las iglesias que quieren hacer para atraer gente. Cámaras de televisión, programas, radio, todo bien, todos los medios son bárbaros eh, para evangelizar, todo. Pero el problema es que cuando la fuerza no es a través del Espíritu Santo. Entonces acá lo que dice es que a través de mi Espíritu Santo. El versículo 14 dice, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces acá tenemos los 2 ungidos, acá tenemos los 2 testigos. Entonces, acá vamos a tratar de revelar esto. Ya tenemos los dos testigos identificados. Volvemos a Apocalipsis y vamos a ver cómo lo leemos de nuevo
Y con esto que ya tenemos un panorama claro, identificando ya estos dos testigos, vamos a ver un poquito. Fíjense qué es lo que dice el versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Entonces, acá lo que está diciendo el Señor es que a los dos testigos van a profetizar 1260 días, que significa desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Esto es lo que significa. ¿Quién va a tener que predicar? ¿A quién? A través de la iglesia, el candelero, y a través del Espíritu Santo. O sea que la iglesia va a ser lo que es la luz, y lo que va a ser la energía que le da a la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, siempre que vamos a ver que donde está el Espíritu Santo, está la iglesia. Pero no siempre donde está la iglesia está el Espíritu Santo. Esto es con lo que nos encontramos a diario. Encontramos muchas iglesias que tienen el nombre de que viven, pero están muertas, porque el Espíritu Santo no habitan en ese lugar. Y leen la Biblia, hablan, tienen un lenguaje religioso, viven, según ellos, son piadosos, pero vemos que el Espíritu Santo no está en ese lugar, porque no se le da lugar. ¿Por qué? Porque lo hacen con fuerzas humanas, lo hacen con ejércitos, lo hacen con por sus propios medios. Entonces, ahora, cuando habla, por ejemplo, en Zacarías, me olvidé de leerlo, pero bueno, en Zacarías habla de Zorobabel y habla también de el sacerdote Josué. Josué creo que era, sí. ¿Qué es lo que pasaba acá? Hablaba de el rey y del sacerdote, dándonos el ejemplo que en el Antiguo Testamento los dos que eran ungidos era el rey y el sacerdote. Eran los que eran ungidos por Dios. Saúl era un ungido por Dios. Y también teníamos a Samuel, que también era ungido por Dios. Entonces, vemos que ya en el Antiguo Testamento eran los que se encargaban tanto en la parte civil como en la ley ceremonial. Pero bueno, ahora vemos que nosotros somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio. Entonces, nosotros al ser reyes y sacerdotes tenemos la función de predicar y de profetizar. Mediante la iglesia somos los hermanos congregándose. Tratemos de sacarnos de la cabeza lo que es un templo físico, que obviamente hay que ir a un templo físico, un lugar donde asistir, donde estar de manera cómoda, pero muchos se creen que la iglesia y lo reducen a un pedazo de pared, a parlantes, muchas sillas y lo reducen a eso. Pero eso es algo físico, de eso no está hablando. Cuando habla de la iglesia, no está hablando de eso en las escrituras, está hablando del grupo de hermanos. Y donde haya dos o tres en mi nombre, yo estaré ahí, dice el Señor. Y eso es la iglesia. Entonces, si somos dos o tres y le damos culto público, ¿qué significa el culto público? Que nos reunimos, tres, cuatro, los que sean, a adorar a Dios. Entonces, y esto no tiene nada que ver, no es que sea menos o que sea más. ¿Por qué? Si en un pueblo donde hay pocos habitantes, pocos convertidos, que no hay nadie, y son dos o tres, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de adorar a Dios? ¿Van a dejar de congregarse, de hacer un culto racional a Dios para adorarlo? ¿O van a esperar a que sean 5.000 personas? Bueno, estas tres o cuatro personas se van a reunir y el Señor dice, yo estaré en medio. Donde hayan dos o tres en mi nombre, esa es la iglesia, el grupo de hermanos. Ahora, el grupo de hermanos, ¿cómo adora a Dios? Esto es lo que habla en la iglesia, cuando mide el templo, cuando mide la adoración, cuando mide el altar o si están en el atrio. Entonces, este grupo, Señor de todo corazón, sí, todo bien, muy, muy romántico todo, pero ¿de qué manera lo adoras? Ay, no, tocamos la guitarra 5 horas, después viene la hermana, da un testimonio y charlamos tanto y después nos vamos a casa. Ahí vemos que están en el atrio humildemente. Son poquitos, son humildes, pero hicieron todo mal. Entonces esto es lo que nos está demandando a nosotros como pueblo, como iglesia, que lo adoremos como Él nos estableció. No importa si somos 20, si somos 40, 100, siempre que vamos a leer la verdad que está escrita, siempre va a ser reducido el núcleo. Pero esto es lo que ocurrió a lo largo de toda la historia con el remanente de Dios. Fíjense, a lo largo de las escrituras, dentro de todo lo que era la apostasía de Israel, la apostasía en la iglesia primitiva, todo lo que veíamos que siempre habían pequeños núcleos, pequeños grupos.
Es más, cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, donde se congregaban los hermanos y era siempre en casas. Y en esa época habían templos, habían sinagogas prestigiosas. Entonces, por eso hay que sacarse un poco lo que es la visión de decir iglesia y ya me voy al local, vemos el cartel que dice iglesia, la vemos linda por fuera y listo, ya está, esto es la iglesia. No funciona así, ese es el escalón más bajo del conocimiento, ver lo físico, ver todo lo material, así como leer Apocalipsis. Hay dos testigos, estos son Elías y son Moisés. Ven todo lo literal. Ven un hombre serio, este es malo, este es hijo de Satanás. Pero no. Ahora vamos a ver cómo Satanás se empieza a introducir de manera sutil para matar estos dos testigos. Entonces acá tenemos que los que están profetizar, el Señor le dio la autoridad a la iglesia a través del Espíritu Santo. Estos son los dos actores principales, que ya nos había hablado en el capítulo 10 de lo que era el ángel fuerte con el librito. ¿Se acuerdan que tenía que profetizar? Entonces esto ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Entonces, bueno, continuamos. Fíjense qué es lo que dice. Se les dio autoridad estaban vestidos de silicio, versículo 4. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, ¿quiénes son? La iglesia y el Espíritu Santo. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda se encarga de profetizar. ¿Se entiende? Entonces, ya teniendo identificado quiénes son los que van a dar testimonio de la luz, por ejemplo, yo soy un impío, un pecador, estoy buscando la verdad, me quiero acercar a Dios. ¿Quién se tiene que encargar de que me llegue la luz a mi vida? La iglesia. La iglesia es la que se tiene que encargar de darme el mensaje de salvación. Así va a ser mi salvación, porque así lo estableció el Señor. Entonces, pero vemos que la iglesia tiene que tener un testimonio, porque estos dos testigos van a dar testimonios en este periodo. Pero acá lo que vamos a ver es que si la iglesia deja de cumplir su rol de lo que es la adoración, pierde el testimonio. Y acá es lo que vamos a ver y que nos va a representar con símbolos. Entonces, acá vemos que tenemos la iglesia y los dos candeleros. Y vamos a ver cómo funciona esto. Fíjense lo que dice la autoridad que tiene la iglesia y el Espíritu Santo. En el versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir, él de la misma manera. 6. Estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas de convertirlas en sangre para poder herir la tierra con plagas cuantas veces quieran. Bueno, acá vemos la autoridad que tienen estos dos testigos. El tema es que si lo leemos rápidamente, fíjense cómo lo leen, lo que es la teoría dispensacionalista. ¡Wow! Sale fuego de su boca, devora a sus enemigos. Versículo 6. Tienen poder para cerrar los cielos, como Elías. Claro, porque Elías cerró los cielos cuando estaba con Acab, que había sequía. Entonces, como se cierran los cielos, a fin de que no llueva por los días de su profecía, también tiene poder sobre las aguas, de convertirlas en sangre, como Moisés. Entonces tienen que resucitar Moisés. ¿Ven qué fácil que son, qué ilusos? Porque apuntan a su conocimiento mínimo y a esto el corazón perverso que les gana, porque leen lo que quieren leer, escuchan lo que quieren escuchar, eso es lo que les pasa. Entonces, acá vemos que si vemos que todo esto tiene símbolos, nos vamos a dar cuenta que acá dice que, bueno, estos dos testigos, si alguno lo quiere dañar, si alguno quiere dañar a la iglesia y al Espíritu Santo, fíjense qué es lo que les pasa. Sale fuego de la boca de la iglesia, la palabra de Dios. Sale fuego, esto es lo que está diciendo, juicio. Devora a sus enemigos. A la iglesia, Satanás se tiene que inclinar cuando va a la iglesia, se tiene que arrodillar, es lugar santo, es la casa de Dios. Esto es lo que es el rol de la iglesia. A una iglesia no puede entrar un endemoniado y hacer de escándalo, que escupe a todos. No, en la casa de Dios te sujetás y te quedás quieto, así de simple es. Este es el poder que tiene la iglesia, con el Espíritu Santo, obviamente. Entonces acá vemos que puede devorar a sus enemigos. Si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. El que quiere hacerle daño a la iglesia, debe morir. Si hay un brujo que quiere hacerle un conjuro al pastor y lo quiere matar o a la iglesia destruirla, debe morir esa persona, porque no puede soportar la presencia de la iglesia con el Espíritu Santo.
Este es el poder y la autoridad que tiene la iglesia para hacer luz. Entonces, versículo 6 dice, tienen poder para cerrar el cielo. ¿De qué manera puede cerrar el cielo? Acá ya podemos decir los delirantes, bueno, yo puedo cerrar los cielos, puedo tirar fuego, puedo convertir el agua en sangre. No. Y vamos a ver que antes de que se abra el séptimo sello, vamos a ver que aparecen las oraciones de los santos. Y las oraciones de los santos llegaba al Padre, llegaba al trono, y ahí ejecutaba sus juicios. ¿Se acuerdan? Vamos a leer un poquito, por ejemplo. El versículo 4. Acá dice, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, el incienso que representaba las oraciones, el olor fragante, grato a Dios, el incienso con las oraciones de los santos. O sea que el Señor escuchó las oraciones de los santos, lo que estamos hablando. Y el versículo 5 dice, y el ángel tomó incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Vieron cómo acá ya está el fuego? Que lo arrojan a la tierra. Entonces acá ya hay santos que adoran con todo en su lugar, todo de una manera correcta, reverente, una iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Entonces, esta iglesia cuando ora, y estamos hablando de los hermanos, sáquense de la cabeza el lugar físico, porque decimos iglesia y nos imaginamos una catedral y ya pasamos de eso, no, pero la iglesia es el grupo de hermanos que caminan en santidad. Y los rebeldes, ahí tenemos los impíos en la iglesia, así tenemos que ver a los hermanos. A ver, yo sé que ahí, por ahí conozco hermanos o que están en iglesias que nos estamos desilusionando y decimos, pero ¿por qué este pastor, mirá, terminó siendo así? Este hermano, es que, mirá, y tan de Dios que parecía, y mirá las doctrinas que tiene, y empezamos a abrir los ojos, pero les voy a ser más crítico. En la iglesia, todos somos hijos de Satanás. Epa, ¿qué está diciendo este loco? Hereje, vamos a la cruz. No, todos somos hijos de Satanás, nacemos infectados con el pecado. Entonces, yo puedo estar en una iglesia siendo un hijo de Satanás. Esa es la única manera. Entonces, ¿cómo debemos de ver a todas las personas? De que son todos hijos de Satanás, excepto las personas que vamos a ver que tienen frutos del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia está llena del atrio y ahí vemos el remanente de Dios muy mínimo. Así los tenemos que ver. Y que no son culpables hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, acá sería al revés. Somos todos culpables, me incluyo todos, hasta que no demostremos todo lo contrario. Es como decir, Sebastián, vos sos un hijo de Satanás. Sí, lo entiendo, pero puedo demostrar de que no. Hechos, obras, ¿se entiende? Y así tenemos que, y esto es medir a los cristianos. Por eso, en ningún momento se nos manda a ser lelos. En la iglesia muchos no juzguemos a Juanito, no, todo amor, oremos, mejor oremos y que el Señor se encargue. No, eso se llama vagancia, pereza. Pero bueno, seguimos un poquito más porque si no nos va... bueno, entonces acá vemos que, fíjense en el capítulo 8, versículo 5, y el ángel tomó un incensario lleno de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto. Entonces acá estamos viendo la autoridad. Entonces acá, cuando volvemos a Apocalipsis 11, vemos que cuando dice que estos dos testigos, la iglesia y el Espíritu Santo, sale fuego de su boca, pero a través de las oraciones de los santos. Por ejemplo, ¿qué significa el fuego? El fuego significa ira, significa justicia de Dios, significa juicio, significa el castigo que merecemos por el pecado. Y vemos que los pentecostales dicen fuego del Espíritu Santo y piden fuego. Se van a quemar, no se dan cuenta. Pero bueno, eso es lo que hace la ignorancia bíblica. Ahora, lo que estamos viendo es que la iglesia y el Espíritu Santo tienen el poder que le sale fuego de la boca. Cuando hablamos de la boca, estamos hablando de que, y acá salen mucho con que yo tengo poder en mi boca y declaro, decreto, te condeno. No pasa por eso. El poder no está en mi boquita, está en la palabra de Dios. Entonces, y cuando decimos que el Señor creó todo con su palabra, lo creó con el poder y con la soberanía de su poder. Y entonces, si yo digo algo, no tengo ese poder para crear, porque mi boquita no tiene poder. Pero acá lo que está diciendo es que cuando hablamos la palabra de Dios, cuando damos este mensaje, predicamos el Evangelio, sale fuego de la boca. Entonces, acá aparece lo que es la espada de doble filo, que puede ser para bendición para las personas que lo tomen y que se restaure su vida y que comience a ser una bendición,
o puede ser para maldición. Porque en el día del juicio final no va a haber excusa de que se le fue predicado el evangelio a las personas que escucharon. Entonces, esto es lo que significa, que puede ser un castigo. No aceptás la palabra de Dios, no aceptás el evangelio y vas a ver cómo. Fíjense lo que estamos hablando, de que los juicios que caían en las 7 trompetas del libro de Apocalipsis, se cierran los cielos, el sol se ponía negro, vemos que en todo lo que eran incluso los caballos del Apocalipsis, había espada, había guerra, había pestes, había hambre. Por ejemplo, hoy estamos con el problema del coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, hoy vemos que están todos encerrados en sus casas, buenísimo, a lo largo de la historia, no hay que ser apocalíptico de que es para mí nada más. Entonces, detrás de esto podemos ver que se pueden cerrar los cielos, puede empezar a pasar de que eh, no se consiga alimentos, que, no se, que se devalúe todo y pueden haber problemas y se cierran los cielos. Y cuando vemos que por qué el Señor ejecutó estos juicios, por la oración de los santos, ya no dejó las escrituras. Entonces, esto no son Moisés y Elías, insistimos. Entonces, si alguno quiere, dice, para profetizar en ese tiempo, tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Bueno, acá lo que estábamos hablando también de que cuando el mar terminó siendo conmovido, que se convirtió el mar en sangre, hablamos de que las masas, que el mal se empiezan a estar inestable y la maldad lleva a más maldad. Entonces, acá, esto es lo que estamos viendo, ya tenemos identificado los 2 testigos, que es la iglesia y el Espíritu Santo, que no son Moisés y Elías. Lo que dice esta falsa teoría es de que la iglesia va a ser raptada, el anticristo empieza a gobernar, el pueblo de Israel se tiene que convertir todo el pueblo de Israel. No, 144.000 nada más, que son el pueblo de Israel, según ellos. Entonces, con esta posición, cuando sea todo un infierno en la tierra, todas las langostas que estuvimos viendo que tienen símbolos van a estar reinando, comiendo las casas, van a estar haciendo todo un caos, un descontrol, y van a aparecer Elías y Moisés, y con ropa de silicio, así como dice la escritura. Entonces van a empezar a profetizar y de su boca va a salir fuego. Esto es lo que dicen. Miren lo que es la creatividad del hombre, que van a profetizar y se van a convertir en agua y va a ser toda una guerra y van a pelear con el anticristo. Esto es erróneo, porque es la iglesia y desde la primera venida de Cristo hasta la segunda. Vemos el poder que tiene la iglesia. ¿Se entiende más o menos hasta acá? Ahora, esta es la situación, cómo debería ser la iglesia y la autoridad que les ha sido dada y le ha sido impuesta a la iglesia, que es de predicar la palabra. Lo único que tiene que hacer es predicar la palabra, exponer su palabra. Y hoy hacen cualquier cosa menos predicar la palabra. Qué loco, ¿no? Bueno, versículo 7. Fíjense qué es lo que pasa. Cuando hayan acabado su testimonio, acá se termina el testimonio de la iglesia. Cuando se haya acabado el testimonio, ahora vamos a ver qué es lo que significa. Sí, es verdad eso lo de Moisés y bueno, no quiero mucho explicar porque se va a hacer muchas confusiones, pero es lo que enseñan de manera paralela con este libro. Y que en la tierra van a haber langostas con cara de hombre y pelo de mujer y cosas así. Bueno, cuando haya acabado su testimonio, acá aparece la bestia. Fíjense lo que dice. La bestia que sube del abismo. Acá fíjense de nuevo. ¿Qué significa esto? Acá aparece una criatura que sale del abismo. Ya habíamos visto la primera vez que aparece el abismo que salían langostas del abismo, que representaba el infierno mismo, que representaba la oscuridad, el centro de los demonios más fuertes que habían, hasta Satanás mismo, que enviaban desde el abismo langostas, que eran ideologías y falsas enseñanzas, que es lo que significaba. Ahora vemos que aparece alguien que sale del abismo, que es una bestia. Entonces, acá ya lo vamos a ver en un par de capítulos más adelante, ya en el próximo, en el capítulo 12 creo, que aparece la bestia, el dragón. Si nos vamos a Apocalipsis 12, que es el siguiente capítulo, ya lo voy diciendo porque lo voy relatando un poco, versículo 3, dice, también apareció otra señal en el cielo y he aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, una cabeza de 7, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Bueno, acá nos está hablando de
una bestia que lo va a representar con un animal. Acá aparece una bestia. Esta bestia tiene 7 cabezas y las 7 cabezas tienen cuernos, que en total son 10 cuernos. Entonces tienen pies de oso, creo, tiene un montón de características que ya lo vamos a ver. Entonces, acá lo que representa es que esta bestia es la que sale ahora al encuentro a la iglesia. ¿Se entiende? Esto es literal. De vuelta lo mismo, la iglesia y el mal. La lucha que hay entre el bien y el mal. Esto es lo que estamos viendo a lo largo de las escrituras con diferentes cámaras que nos dan más revelación. Entonces, acá lo que vemos, un momentito, ya tenía calor. Acá lo que vemos es que la iglesia tiene un enemigo ahora, que se presenta otra cara del mal y aparece la bestia. Esta bestia, lo que vamos a ver, lo que representa y lo que significa, que lo vamos a ver con más detalle la clase que viene, significa que las 7 cabezas representan los 7 imperios, los imperios más grandes a lo largo de la historia. Entonces, acá vemos bueno, el Imperio Romano, Grecia, Babilonia. Bueno, todos estos imperios representan el mundo, el poder máximo del mundo. Y cuando vemos los cuernos representan autoridad, representa lo que es el poder. Entonces, cuando vemos que con los 10 cuernos, vemos el poder y la autoridad que tiene la bestia en el mundo. ¿Qué significa esto? A nivel mundial. Acá vemos que en el mundo está gobernando la bestia. Entonces, acá vemos que la bestia se empieza a asociar con estas langostas. Por ejemplo, vemos el feminismo. ¿Quién está detrás de esto? La bestia. ¿Por qué? Porque no es solamente en Argentina que está con el aborto y con que la mujer empoderada. No, no, no. En todos los imperios satánicos que hay una bestia detrás. ¿Se entiende? Entonces, la bestia tiene que ver con la manera que a lo largo de la historia, de la primera venida de Cristo hasta la segunda, fue cambiando las estrategias a nivel mundial. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos la bestia en el mundo, que entonces yo digo, la gente está en el mundo. Drogas, sexo, música, sexo ilícito, adulterio, fornicación, lascivia, ladrones, juego sucio. Bueno, todo lo que estamos viendo son armas de la bestia que tiene. Porque cuando vemos 7 cabezas vemos que es multiforme, que va variando, 10 cuernos, muchos poderes. Entonces van cambiando las estrategias, los pensamientos. Por ejemplo, hace un tiempo lo que era enemigo siempre para luchar contra la Biblia, contra la creatividad, contra la creación de Dios, y el hombre aparece con su creatividad para imponer detrás la bestia, avalando todos sus deseos y se empiezan a introducir en el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que en su tiempo era la filosofía, Pablo cuando fue, estaba en el Areópago y donde estaba hablando con los filósofos, los que pensaban en esa época, bueno, era lo que estaba de moda en esa época. Después vemos que aparece la ciencia, donde aparece Darwin, y empieza a decir, venimos del mono, de una explosión. Ya venían antes lo que era la teoría, pero bueno, empieza a tener el furor ahí. Entonces la bestia le da el poder a Darwin en ese momento. ¿Qué es lo que empieza a pasar? No, todo es ciencia, todo es ciencia, todo es ciencia, Dios no existe, la ciencia es esto, es lo otro, el conocimiento. Entonces se metió de tal manera que todo es ciencia. Y ahora aparece de vuelta con otra cara y ya no es más ciencia. Por ejemplo, si la ciencia dice que yo soy un hombre, no, la ciencia ya no es más. Si yo decido ser un caballo, sos un caballo. Entonces la ciencia ya no existe más. Entonces estamos viendo cómo esta bestia que está en el mundo está manipulando con este poder que tiene a nivel mundial. Entonces que la bestia empieza a dominar el mundo. Después vemos que aparece un falso profeta. Aparece un falso profeta, ya lo vamos a ver, que es el que corrompe dentro de la iglesia, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es cómo desde el mundo con esta bestia empieza a atacar a esta iglesia. Entonces, en este momento, la víctima es la iglesia y el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces, ahora lo que vamos a empezar a ver, cómo el poder que tiene el mundo, la sociedad, la moda, la corriente de pensamientos de diferentes épocas, en la actualidad, en el Antiguo Testamento, luego de la primera venida, todo lo que es en este periodo, vamos a ver cómo la bestia
utilizó diferentes tipos de poderes que tenía para destruir lo que es el testimonio de la iglesia y del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando comienza la iglesia primitiva, estaba la persecución. Los mataban a todos. Vos sos cristiano, te mataban. Vos predicabas, te encarcelaban, te apedreaban, te robaban, te dejaban. Entonces, habían diferentes. Hoy no te persigue nadie. Vos podés andar con una Biblia tranquilamente. Pero el problema es que Satanás tiene otras estrategias que hace de que la iglesia también esté muerta. Entonces, tenemos que estar atentos a los ataques del enemigo. Entonces, acá se entiende más o menos, a ver, me dicen ahí, porque esto ya empezamos lo que es un poquito la doctrina, pero igual ya lo vamos a ver bien la bestia ahora, porque habla mucho de esto. Y este es los que le sella con el 666, pero no es con un tatuaje, no es ahora que ando escuchando de que la vacuna del coronavirus es el 666, la marca de la bestia, no tiene nada que ver. Bueno, se entiende bien, dice Emilia. Muy bien. Vanessa ahí, Gabriel, ¿se entiende? Cintia anda por ahí, no sé si anda. Bueno, entonces el versículo 7 lo que dice es, cuando hayan acabado su testimonio, fíjense que cuando haya acabado su testimonio, la iglesia pierde el testimonio. ¿Qué significa? Empieza a perder el poder y la autoridad que tiene como iglesia, que lo acabamos de leer en el versículo 5 y el 6. Pero acá dice que cuando ya la iglesia perdió el testimonio, que deja de ser columna y baluarte de la verdad, estamos hablando de la iglesia, ahí es donde aparece la bestia que sube desde el abismo. ¿Se entiende? Esta bestia que sube del abismo dice, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Wow. Acá lo que está diciendo es que esta bestia que sale del abismo, de las garras más profundas del infierno, que vemos que tiene un poder en el mundo, naciones estamos hablando, de imperios, de autoridad mundial, sale y comienza a atacar a lo que es la iglesia y le hará guerra contra ellos. ¿No tenemos guerras nosotros contra el mundo? ¿No tenemos guerra de que ahora con el feminismo todas las mujeres quieren predicar? ¿No tenemos guerras de que con los grupos de moda, de rock que están, quieren entrar en la iglesia? No estamos con que con el amor con el amor todo vale, en la iglesia dejamos con lo que es la homosexualidad, dejamos todo de lado. Entonces, vemos como el mundo empieza a atacar a la iglesia en este sentido. En su tiempo era con persecución, quemando las Biblias, prendiendo los fuegos. Hoy cambió la estrategia. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en los tiempos de Lutero, cuando se escuchaba hablar de Dios, era un Dios de juicio y de castigo. Y que todo era juicio, todo era juicio. Te vas a ir al infierno, si venís acá, tienen que poner 2 chelines, tienen que pagar el purgatorio, tienen que pagar esto. Entonces los extorsionaban y los manipulaban con que Dios era ira y le iba a caer un juicio a todos. Entonces todo iban y lo hacían por miedo, en la época de Lutero. Ahora, ha cambiado el tiempo y esta bestia ha cambiado ya la estrategia. ¿Por qué? Porque ahora es todo amor, Dios. Ahora es todo amor, Dios te quiere tanto. O sea que usan las mismas, diferentes estrategias con el correr del tiempo. En esa época se mataban a las personas que tenían una Biblia. ¿Para qué? Para que no lean. Hoy todos tienen Biblias y nadie lee. Vemos cómo se sale con la suya siempre esta bestia. Y esto es lo que me decía una vuelta Emilia, pero al final Satanás se sale siempre con la suya. Sí, se cambió el juicio por amor. Hay que tener un equilibrio. Hay que saber aplicar las escrituras con ciencia y con inteligencia. Por eso es un peligro que muchos neófitos estén enseñando, porque van a enseñar lo que su corazón perverso les dice. Entonces, bueno, acá lo que vemos es que hará guerra contra ellos. O sea, que la bestia que sale del infierno, que tiene poder de los imperios a nivel mundial, que lo apoya todo el mundo, va a hacerle guerra a la iglesia y al Espíritu Santo, y los vencerá y los matará. Acá vemos que hay una victoria de Satanás, que esto es lo que una vuelta, Emilia, esto me quedó marcado, que decía, pero al final siempre Satanás gana, yo quise ayudar en una iglesia apóstata que no tenían pastores y bueno, fui a ayudarle un poco con la palabra, digo, bueno, si hay algunos que necesitan, yo le doy, no entraba en el circo del pastor, que me sujeto, que todas estas cosas, porque la idea era darle palabra y alimentos si necesitaban. Pero bueno, después a los 2 días ungieron un pastor a las corridas, de todo un problema, hicieron todo rápidamente y se levantó en esta iglesia apóstata.
Y a mí me decía, pero ¿cómo puede ser que Satanás siempre se salga con la suya? Tranquilo, ya está todo escrito. Entonces, con estas cosas vemos cómo Satanás le va a hacer guerra a la iglesia, al Espíritu Santo, y dice que los vencerá y los matará. Acá es que la iglesia ha perdido su testimonio. Acá la iglesia ha dejado de ser columna y baluarte de la verdad, ha dejado de tener el poder de la palabra. Ya vimos de otro enfoque cómo se fue adulterando la verdadera iglesia. Entonces, acá lo que estamos viendo es que hoy vemos una iglesia que está muerta, que ha ganado la bestia. Entonces ahí vemos todo el poder de la bestia, que es el poder del mundo y las modas que estamos ahora, y cómo se ha introducido en la iglesia. Entonces, nada más fíjense el feminismo que hay en las iglesias, las mujeres empoderadas, las mujeres predicando, mujeres líderes. Fíjense lo que es la alabanza, cómo adoran. Los jóvenes, cómo quieren tener cargos, cómo le dan pastorados a pibes que son jóvenes. Vemos, bueno, todo tipo de estrategias mundanas que entran a la iglesia. Y ahí vemos que con el correr del tiempo la iglesia comienza a morir. El Espíritu Santo y la iglesia se empiezan a apagar. Por eso, por la guerra y la batalla que está haciendo la bestia. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la bestia los vencerá y los matará. Esto es lo que estamos encontrando hoy en día. Ahora los invito que por ahí con toda esta revelación bíblica que estamos teniendo, gracias a Dios, que se las da a sus pequeñitos, vemos que si decimos, bueno, me enojé de mi iglesia apóstata, me voy, ya voy a rechazar, el Espíritu Santo me va a rechazar la doctrina, me van a hablar y sé que es un mentiroso, sé que no tiene nada de Dios y voy a querer dejar todo. Ahora, dejamos la iglesia. Bueno, ahora voy a buscar una iglesia conforme al corazón de Dios. Bueno, sigan buscando, busquen, busquen y va a ser de mal en peor la búsqueda. Este es el problema. Y no es que yo sea malo, solamente vayan a ver cuál es la situación de las iglesias y se van a horrorizar de las cosas que enseñan y que hacen, porque han perdido la cabeza. ¿Y por qué? Porque la iglesia, la bestia los venció y los mató. ¿Se entiende? Estamos por esta situación. Entonces, como que queremos remar en algo que no se puede también. Existe la verdadera iglesia de Dios. Esto tampoco es algo negativo. El tema es que está lleno de apostasía la iglesia. Lo que van a ver hermanos, van a ver gente temerosa de Dios, que no van a ir detrás de honores, no van a andar detrás de cargos públicos, de cargos políticos, de robarle la gloria a Dios, y solamente van a querer adorar. Y el Señor va a levantar a sus maestros, a sus pastores, a los rebaños, a los grupos. ¿Por qué? Porque en Ezequiel 34 dice el Señor, yo mismo bajaré y apacentaré a mis ovejas, y pondré a mi hijo David a que los pastoree. Jesucristo, Él mismo nos va a pastorear. Entonces, esto es lo lindo del Evangelio, porque se cumple todo, así como se cumple lo malo, también se cumple lo bueno. Entonces, acá vemos que le hace guerra y los matará. Entonces, acá tenemos hasta el momento que teníamos los dos testigos, la iglesia y el Espíritu Santo, tenían fuego, podían cerrar los cielos, hacer todo lo que quieran con el poder de su palabra. Esto es una iglesia plena, una iglesia que el Espíritu Santo está habitando en ese lugar. Pero vemos que aparece una bestia, le hace guerra y los vence. Que es lo que encontramos hoy, una iglesia derrotada, que lo que menos hay es reverencia a Dios y temor de Dios. Entonces, versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en las plazas. Fíjense qué es lo que están diciendo, que los cadáveres del Espíritu Santo y de la iglesia estarán en las plazas. Esto es simbólico. Fíjense lo que dice, y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Bueno, acá fíjense qué es lo que dice. La bestia va a hacer guerra contra la iglesia y contra el Espíritu Santo, que son los que van a dar el testimonio, los que van a profetizar. Con todas las armas del mundo, va a invadir la iglesia, le va a hacer guerra y le va a ganar. Y lo que es los olivos y el candelero, la iglesia y el Espíritu Santo, van a morir, dice la palabra, que va a estar muerta. Esto vemos la iglesia de hoy que está muerta. Esto es lo que podemos encontrar, una iglesia muerta, devastada. Entonces, acá lo que está diciendo es que los cadáveres de la iglesia, el cadáver de la iglesia, lo que van a hacer, fíjense qué es lo que van a hacer. Dicen, y sus cadáveres estarán en las plazas de la grande ciudad. ¿Qué significa esto? Que lo van a exponer. La falsa teoría y doctrina es de que va a estar Moisés
y Elías profetizando, tirando fuego hasta por las orejas, y lo que el anticristo no va a poder, pero en un momento le va a hacer guerra al anticristo, que es un hombre también, y los va a matar. Y los va a vencer y los van a poner en la plaza, todo en Jerusalén, ¿eh? Porque allá es el templo, allá es... Entonces, los van a colgar y van a estar muertos, lo que es, van a exponer los cadáveres de Elías y Moisés. Esto es lo que hace la fantasía humana, que es erróneo. Pero acá si lo leemos correctamente, vemos que dice que sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad. ¿Cómo se llama esta gran ciudad? Sodoma y Egipto. Fíjense de lo que estamos hablando. Sodoma, estamos hablando de la inmoralidad. Hoy estamos en un mundo sodomita. La homosexualidad, las impurezas, todo lo que tiene que ver con los pecados sexuales, que obviamente Sodoma, por excelencia, hablamos de esto. Y Egipto. Egipto estamos hablando de la opresión del faraón atacando al pueblo. Entonces, lo representa que el mundo está de esta manera, como Sodoma y como Egipto. Entonces, el cadáver de la iglesia, lo que dice es que estarán en las plazas, lo van a exponer. Fíjense lo que dice el versículo 9. Y los pueblos de las tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Qué va pasando? Yo voy contando la historia de a poquito, porque si la leo todo es un tema, nos hacemos todo, entonces yo siempre voy por versículos. Bueno, acá lo que dice la falsa, tampoco nos queremos enganchar mucho, pero bueno, la falsa doctrina enseña de que Moisés y Elías van a estar colgados y expuestos por 3 días y medio en una plaza y todos los van a ver como estamos ahora, en internet. ¡Wow! ¡Qué sabiduría de la Biblia! Porque acá dice que todas las naciones lo verán, todas lenguas y naciones lo verán. Entonces ellos dicen que lo van a ver por CN, por todos los canales de televisión, cómo están siendo muertos, cómo están muertos Elías y Moisés. Fíjense cómo la creatividad humana es increíble. Pero bueno, ahora, si nos vamos al texto de manera correcta, quiere decir que esta bestia va a hacer guerra contra la iglesia y el Espíritu Santo. Lo va a vencer, lo va a matar, nada más que vean cómo estamos alrededor. Y una vez que están muertos, van a exponer sus cadáveres por 3 días y medio. Esto es lo que está diciendo, que el cadáver de la iglesia y del Espíritu Santo van a estar expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a leer un poquito más. Fíjense qué es lo que dice, versículo 9. Y todos los pueblos y tribus y naciones y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán sepultarlo. Todo el mundo va a ver el cadáver de la iglesia. Todo el mundo va a ver el cadáver de la iglesia. Versículo 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ella y se alegrarán y se enviarán regalos los unos a los otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que la iglesia y el Espíritu Santo, después de la guerra contra la bestia, muere. Y van a exponer los cadáveres como un trofeo de lo que es la iglesia y el Espíritu Santo, y todos los moradores de la tierra van a estar contentos, van a estar felices. Todo el mundo va a estar feliz, se van a regocijar y se van a hacer regalos los unos a los otros. ¿Qué significa esto? Bueno, pero ¿por qué se regocijan estos hombres y por qué la tierra está feliz de que murió la iglesia y el Espíritu Santo? Acá dice porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que estaban siendo atormentados los moradores de la tierra? Tuvieron que escuchar de que hay un cielo, de que hay un infierno, de que hay un Salvador, de que se tienen que apartar del pecado, de que la paga del pecado es la muerte, de que la homosexualidad es mala, de que la opresión, no robarás, no, 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 lo que se dice en los 10 mandamientos, y esto atormenta a las personas. Esto es lo que atormentaba tanto a las personas. Entonces, había tanto poder de la iglesia y del Espíritu Santo que cuando hablaba los atormentaba. Esto es lo que hace la palabra. Y muchas veces personas se atormentan cuando hablamos el verdadero evangelio. Le decimos infierno y se ponen a temblar. No, 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 mejor háblame de palabra bonita. Dios es amor, Dios es amor. Bueno, ahí eso es lo que estamos viendo. Se atormentan las personas con la palabra de Dios. Entonces, las personas de la tierra, desde la primera venida de Cristo, fueron atormentados con la palabra de Dios. Por eso querían mandar a matar a Pablo, a Pedro, mandaban a matar a todos porque lo atormentaba la palabra. Porque de último vos decís, bueno, es un loco que predique ahí, ¿qué problema hay? Pero te atormenta porque es una palabra viva.
sale fuego cuando se predica. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el mundo se hacían regalos. ¿Cómo está hoy el mundo? Y no me hago que es para mí, a lo largo de toda la historia, pero vemos nosotros nuestro pedacito del tiempo que nos ha tocado vivir y vemos que lo que estamos viendo es una iglesia muerta y el mundo feliz, feliz. ¿Por qué? Porque ahora puede casarse el homosexual. Buenísimo, matrimonio para todos. La mujer puede hacer lo que quiera, se puede empoderar, puede ser lo que quiera. El hombre puede ser un caballo. Entonces están felices. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene más poder, no tiene autoridad. El Espíritu Santo no, está muerta la iglesia. Entonces vemos que hoy la iglesia está expuesta, el cadáver. Y se ríen, es un hazme reír. Pastores son todos chantas. Los evangelistas, ay, son todos locos que tocan la pandereta. Esto, y es un hazme reír, porque la iglesia está muerta. Esto es con lo que nos hemos encontrado hoy. Como lo que estaba diciendo la otra vuelta, que en el año 2012 se aprobó la ley de género y la iglesia ni es tanto como un virus, como lo que sea. Entonces, acá lo que seguimos viendo es que todos lo verán, se regocijaron, dice la palabra de estos dos profetas, de lo que es la iglesia y el testimonio de la iglesia y el Espíritu Santo, habían atormentado a todos los moradores de la tierra con los 10 mandamientos, con las leyes de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ¿a qué llegamos? Que hoy la iglesia está muerta. Por ejemplo, hoy encontramos lo que son nuevos mandamientos. Ya no hay más mandamientos como los que teníamos. Por ejemplo, habían 10 mandamientos que el número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No. Hoy ya la psicología, porque con esos versículos tan fuertes, tan duros, que atormentan, vamos a suavizarlo un poquito. Entonces, no seamos muy duros. Vamos a darle amor. Amor. No hablemos de pecado. Solamente amor y vamos a levantarle la autoestima, porque Dios no quiere que la autoestima del hombre esté caída. Entonces, vemos cómo el hombre empieza a manipular todo lo que es de Dios hasta matar la iglesia. Por ejemplo, si nos vamos, se me viene a la cabeza, lo que son algo simple, algo básico, los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no adorarás imágenes. Número 3, no tomarás el nombre de Dios en vano. Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Número 6, no matarás. Número 7, no cometerás adulterio. Número 8, no robarás. Número 9, no mentirás. Número 10, no codiciarás nada de tu prójimo. Estos son los no, y el hombre no está hecho para que le digan no. Y esto es lo que atormenta al mundo. Sáquenle esto al pastor de ustedes y lo van a atormentar, solamente con esto. Al hermano que tienen al lado, hablen de estos temas, porque el hermanito que tienen al lado, que tienen las iglesias, se creen que son justos, se creen que son buenos, que no tienen pecado. Y cuando le sacamos a relucir cuál es la condición humana, ahí viene el tormento. Ahí comienzan a desesperarse y comienzan a huir y hasta te quieren matar y te quieren apedrear. ¿Se entiende? Por eso ahora están festejando, porque esto está oculto. Esto ya está tapado, han pisoteado la palabra de Dios, la iglesia murió, el Espíritu Santo no tiene autoridad, no tiene poder. Entonces, todos felices, todos de la mano, todos contentos, cada uno puede hacer lo que quiere, ya nadie te atormenta. ¿Se entiende? Entonces, ahora vemos las iglesias de qué manera han cambiado con lo que es los 10 mandamientos psicológicos. ¿Qué hace la psicología ahora? Por ejemplo, en lugar de decir no tendrás dioses ajenos delante de mí, dicen conocerás a Dios. Ese es el primer mandamiento. Conocerás a Dios. Bueno, yo puedo conocer a Dios y portarme como el anticristo. Pero bueno, ellos dicen conocerás a Dios. Versículo 2, mandamiento número 2, no adorarás imágenes, no te olvides de Dios, no te olvides de quién es Dios. Esto es lo que dicen. Entonces, yo me puedo olvidar, me puedo acordar siempre de quién es Dios, pero puedo ser un hereje, puedo hacer lo que quiero. No tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, esto es lo que estamos hablando de, no tomarás, tomarás en serio el nombre de Dios. Lo cambian de no tomarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, lo cambian por tomarás en serio el nombre de Dios. Bueno, yo lo puedo tomar en serio un ratito y después vivir como quiero, porque esto te da la libertad con estos nuevos mandamientos que dan en las iglesias para que puedas pecar y seguir yéndote al infierno como decías. Versículo, el número 4, el mandamiento número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué es lo que dicen hoy con la psicología moderna? Descansarás.
Porque claro, el día reposo, descanso. Entonces, el día domingo es el día que no es para Dios, es para la familia. Ay, no es para no voy a ir a la iglesia porque es el día del asadito. No, porque tengo que ir a la feria, estar con mi familia. Y el domingo es para eso, el único día que tengo libre. Bueno, así están. Y las iglesias te avalan. Entonces, después vos vas a las iglesias 2 horitas y ya te festejan y te aplauden como que fuiste el ungido de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Lo que dicen las iglesias apóstatas, dice, vivirás en paz con tus padres. ¿Qué significa esto? Fíjense cómo cambiaron los mandamientos. Pero bueno, yo puedo vivir en paz con mis padres mientras me hagan caso a mí. Yo puedo estar en paz con mis padres, pero mientras se sometan a mi voluntad ira controlada, ahorcando a una persona. Entonces ahí vemos cómo empieza a tener falencias estos mandamientos nuevos. Por ejemplo, vemos el número 7, no cometerás adulterio, no tendrás relaciones infieles. No, perdón, tendrás relaciones fieles. ¿Qué significa esto? No cometerás adulterio, ellos te dicen, no, tendrás relaciones fieles. Buenísimo. Pero yo puedo tener una relación fiel este mes, otra relación fiel el mes que viene, el año que viene también voy a tener muchas relaciones fieles. A ninguna de con las que esté no la voy a engañar a ninguna. Entonces ahí vemos cómo empiezan a manipular las escrituras. Para esto somos unos genios. Vemos el número 8. Fíjense lo que dice. Prosperarás con conciencia tranquila. Bueno, pregúntenle a los políticos cómo prosperan y cómo tienen la conciencia tranquila los señoritos. No duermen bien, no tienen ni problema de insomnio, nada. Entonces están manipulando las escrituras. No mentirás, dirás siempre la verdad. Entonces, no es lo mismo decir no mentirás, como dice el mandamiento, que decir siempre vas a decir la verdad. Entonces, yo voy a decir siempre la verdad, pero mi verdad. Y mi verdad puede ser subjetiva. Eso es lo que pensás vos. La homosexualidad, ¿está bien o está mal? Para mí está bien, porque se aman. Es una verdad subjetiva. Entonces, ahí ya entró la iglesia en lo que estamos viendo. Se ríe, Emilia, no sé de qué. No codiciarás nada de tu prójimo. Dice, estarás contento con lo que tienes. ¿Qué es lo que dice? Estarás contento con lo que tienes. Bueno, yo, si no estoy contento con algo, lo tomo. Entonces, fíjense qué fácil que es de que estarás contento con lo que tiene. Entonces, yo puedo robar, que voy a estar contento. Entonces, bueno, ahí vemos que, yo sé que fue un poco trabado, pero lo que estamos viendo a simple vista, porque no lo preparé tampoco, pero vemos a simple vista cómo los mandamientos atormentan a las personas, los verdaderos mandamientos. Y hoy la iglesia está dando estos mandamientos livianos, que es para manipular y corromper todo. Entonces, con estos mandamientos, la iglesia está muerta. Y con estos mandamientos están totalmente todo el mundo contento, y en las iglesias también. En las iglesias, que lo que menos quieren es adorar a Dios, se hace un libertinaje para poder hacer lo que su corazón le desea. Y como se ha perdido el control, se ha perdido el rumbo y la iglesia está muerta, festejan, están contentos. Entonces, que nadie venga a atormentarlos. Entonces, esta es la situación en la que se encuentra la iglesia hoy. Continuamos un poquito con la lectura, porque esto lo quiero hacer hoy, así después continuamos con otro tema. Entonces, vemos que hasta el versículo 10, los moradores estaban atormentados, pero estaban todos felices. Lo que lo habían atormentado la iglesia y el Espíritu Santo, estaban totalmente felices ahora, porque estaban muertos y exponían el cadáver. Se ríen de la iglesia, se mofan, se ríen. Es como que la iglesia, ¿dónde está tu Dios? Y bueno, todo para pisarlo. Entonces no quieren enterrarla, no quieren que desaparezca la iglesia, quieren que esté ahí para burlarse. Esto es lo que necesita el hombre, porque son enemigos de Dios. Ahora, en el versículo 11, vamos a ver qué es lo que sucede. Hasta acá tenemos la iglesia muerta, el Espíritu Santo muerto y la bestia ganando la batalla, que lo ha matado, y el pueblo feliz de la vida. ¿No estará así la iglesia que congregamos? Bueno, en el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, acá después de estos 3 días y medio que la iglesia estuvo muerta, está hablando. La iglesia estuvo muerta. Pero después de estos 3 días y medios, entró en ellos el Espíritu, escuchen esto, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. ¡Wow! Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Acá lo que vemos hasta el momento es que están expuestos los cadáveres de la iglesia de los 2 testigos,
de la iglesia y el Espíritu Santo, todos festejando y por 3 días y medio estuvieron muertos expuestos en una plaza, que la falsa doctrina dice que son Moisés y Elías. Pero acá dice que entra el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó un gran temor sobre los que lo vieron. O sea que acá vemos que viene el Espíritu de vida y resucitan. Acá, no, o sea que acá morirían por, no sé, vuelven a resucitar de nuevo. O sea que Moisés y Elías, los que enseñan estos chantas, es que van a estar muertos y van a volver a resucitar, porque lo leen así. Pero lo que está diciendo la palabra es que en el medio de esta apostasía que estamos viviendo, en medio de esta locura, en medio de estos cristianos que están felices porque la iglesia está muerta, porque pueden hacer en la iglesia lo que quieren, porque pueden vivir tranquilamente en adulterio y congregarse, pueden vivir totalmente matando gente, robando, pueden vivir insultando el trono de Dios, pueden vivir haciendo lo que quiera, que nadie les dice nada porque la iglesia está muerta. No hay disciplina. Entonces, en esta situación de que la iglesia está muerta, cuando todos están festejando ahora en las iglesias, vemos que aparece el Espíritu de Dios sobre la iglesia y el Espíritu Santo y le vuelve a dar vida. Y se levantaron sobre sus pies. O sea que acá lo que nos está hablando es que en medio de esta apostasía se va a levantar la iglesia. Pequeños núcleos, ¿eh? Se va a levantar la iglesia de Dios. Verdaderos creyentes, verdaderos adoradores, que tienen temor de Dios, que se inclinan ante el Creador, que rasgan sus vestiduras por sus pecados, que están corrigiendo, que van a querer caminar conforme a las Escrituras y no a estos moradores de la tierra. Entonces, acá vemos que dice que cuando se levantó la iglesia, el Espíritu Santo, los que estaban ahí todos festejando, tuvieron gran temor. Versículo número 12. Y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá. Subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Entonces acá se va a ver el poder de Dios. Todos sus enemigos van a ver el poder de Dios, la voz del cielo. Estamos hablando de simbólico. Porque esto, bueno, sigan la película con lo que es Moisés y Elías, pero no lo lleva a ningún lado. Entonces acá vemos que la iglesia es resucitada y sube al cielo. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y una 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron el número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y esto. Vemos que en el mismo momento donde la iglesia estaba siendo atormentada, estaba muerta, y todos los moradores de la tierra que eran atormentados por la iglesia estaban festejando de que estaba muerto, pecando deliberadamente, porque claro, ahora nadie le dice nada. Fíjense ahora las leyes. El hombre se puede casar con el hombre, la mujer se puede casar con la mujer. Ahora están queriendo legalizar lo que es la pedofilia, porque, por ejemplo, ahora con estas leyes es todo para manipular y para poder pecar a gusto. Por ejemplo, si yo digo que la ley de género me dice que cada uno es lo que se autopercibe ser. Entonces, si digo, yo soy un hombre de 40 años y me autopercibo ser un niño de 6 años, ¿qué me impide tener una noviecita de 6 años? Entonces, con este mismo criterio vamos a ir a la justicia y el pedófilo va a salir triunfando. Entonces, acá vemos cómo los moradores de la tierra están contentos porque la iglesia está muerta. Cómo los políticos pueden robar, cómo todos los asesinos pueden matar, entrar, salir libre, cómo pueden hacer todo lo que quieran y nadie les dice nada. ¿Por qué? Porque la iglesia perdió la autoridad. Pero en un momento lo que va a pasar es que el Espíritu de Dios va a caer sobre la iglesia y va a resucitar y va a vivir. Y se va a manifestar de nuevo con autoridad la palabra de Dios. Se va a empezar a exponer, pero acá va a haber un terremoto, acá va a haber un temblor, van a morir personas, dice. Todo simbólico, obviamente. Y muchos van a dar la gloria a Dios. Entonces, esto es lo que estuvimos viendo en lo que es en lo que es los 2 testigos. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, de la bestia, que es lo que vamos a empezar a ver acá, estos minutos que me quedan, ya es como que ya estoy acostumbrado a hacer casi 2 horas y me encanta. Es como que puedo dar profundamente los temas, porque a veces termino recortando y se pierde información, pero bueno, me gozo y espero que se estén gozando ustedes también
en Gabriel Pereira, Emilia, sí, ni hablar, en Vanessa también, Cintia, de que puedan llevar a tiempo. Yo sé que Cintia por ahí con los niños, por ahí se les complica un poco, pero en algún momento lo vuelve a ver y no se queda sin su alimento diario. Y esto me encanta porque es una obra de Dios, esto no es con el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo no es que me pongo a cantar en otro idioma, que grito, que hago una guerra espiritual. Hoy vemos las iglesias que están con lo que es la guerra espiritual. ¿Qué es lo que dicen? Se juntan 5 locos, se dan la mano y empiezan a orar cada uno. Y Jesús, que en el nombre de Jesús reprendo, madre, y hacen todo eso. Y se cree que están peleando con demonios y hasta se enojan, hasta están locos. Pero lo que no entendieron es que la guerra espiritual es tuya contra el pecado. Ese pecado que tenés, ahí tenés la guerra espiritual. Andá y vencelo. Porque en oración, en grupo, todos somos Rambos, los Rambos espirituales. Pero bueno, así no funciona la guerra espiritual. La guerra espiritual funciona con la santidad. Ahí está el problema. Entonces, bueno, le voy a dar algunas características más de que, por ejemplo, la bestia. Acá empieza a aparecer la bestia, que aparece del abismo. Acá vemos que aparece del mismo lugar de las langostas. Tenemos que es la misma procedencia. Acá vemos que a lo largo de la historia con persecución, vemos que a lo largo de la historia con, muy bien, Janina. Qué bueno que estaba. Ya no habías aparecido, digo, ¿dónde está Janina? Digo, qué bueno que están. A ver, a lo largo de la historia de la iglesia, fíjense que la iglesia no desapareció cuando los perseguían, cuando mataban a los mártires, cuando perseguían a las familias, cuando los tiraban a los leones en el Coliseo, cuando los prendían fuego y los usaban como antorchas, cuando les robaban sus pertenencias y quedaban en la calle. No, el Evangelio, todo lo contrario. En ese momento es cuando más crecía el Evangelio, cuando era perseguida. El tema es que cuando predicamos el verdadero Evangelio, vamos a ser perseguidos. Esto es lo que tenemos que entender. ¿Cuál es el tema? Es que cuando no hay persecución, es porque no hay iglesia ya. Es porque se ha perdido el testimonio. Es porque la iglesia está muerta. Es porque te convertiste en lo mismo que es el mundo. Ya sos presa de la bestia. Esa es la causa de que si no somos perseguidos. ¿Por qué? Porque significa que tenemos un evangelio barato, un evangelio liviano, un evangelio adulterado. Entonces, que al mundo le agrada. Pero por eso, de la manera, entonces, la iglesia no muere con persecución, no muere con que los maten, no mueren con que los metan preso, no muere, es más, todo lo contrario, crece más. Pero sí muere cuando la iglesia pierde el testimonio, cuando pierde la adoración verdadera a Dios, que es ahí donde el Espíritu Santo se va. Entonces, acá vemos que la iglesia desaparece cuando no se adora a Dios correctamente, cuando empieza a profanarse el templo. Cuando hablamos de los testigos muertos, hablamos de que cuando hablamos de los testigos, estamos hablando que cuando mueren, estamos hablando de esta iglesia corrupta que estamos viendo hoy. Esta iglesia que no se predica la palabra, se ha dejado de lado. Y fíjense cómo Satanás, a través de esta bestia poderosa, con el poder del mundo empieza a influir. Encima, acá, fíjense lo que es. Aparece una bestia despiadada, una bestia que habla de que las bestias son feroces, tienen dientes de león, estaba una bestia que infundía mucho miedo. Y esta bestia es la que está instalada en las iglesias. Pero fíjense que no funciona como creemos nosotros, porque creemos una bestia de 7 cabezas, wow, tenemos que luchar. Que no, no, viene de manera sutil a la iglesia. Viene a corromper, a matar la iglesia de una manera dulce, de una manera encantadora. Los falsos profetas vienen a hablar sueños, vienen a hablar cosas bonitas, vienen a hablar acá lo que estamos hablando es cómo se mata una iglesia ahora, ¿se entiende? ¿Cómo se mata? Con el poder de la bestia. Empiezan a adulterar su palabra, lo primero que hacen es adulterar la palabra. Entonces aparecen no como una bestia salvaje, no es que viene un hombre, ahora vamos a adorar a Satanás. No, no. Bueno, así sería fácil ser cristiano. Por ejemplo, hagan de cuenta que
yo tengo un billete de 1.000 pesos. Y si agarro una hoja yo y lo copio, lo calco y le digo, mira, acá tenés otro billete. Entonces el cristiano lelo agarra el verdadero y agarra el que hice yo y va a decir, no, pero mirá, acá está este, ese es falso, qué genio que soy yo. Ahora, ¿qué pasa si te pongo un especialista que hagan billetes falsos y que no sepas cuál es cuál? Bueno, ahí está el problema, es que así van a entrar las herejías a la iglesia. Y para esto vemos, por ejemplo, con los billetes, vemos personas bueno, que Vanessa me puede hablar mejor de esto, nunca charlé con ella, pero ella como trabaja en un banco y con los billetes y todas estas cosas, yo sé que están capacitados para esto. Yo sé que hay personas que cuando toman un billete, cuando toman los dólares, están tan preparados que solamente al tocarlo con el tacto, solamente que de tocarlo, saben si es verdadero o es falso. Incluso que las máquinas no lo pueden detectar, pero estas personas ya están tan preparadas que saben diferenciar este billete falso. Bueno, lo mismo para los hijos de Dios. Para saber dónde están las herejías, dónde está Satanás metido en estos billetes que parece lo mismo, es ahí donde tenemos que ser expertos y conocer la verdad, para que podamos identificar el error. Entonces, sí, sí, no, a mí me pueden dar cualquier billete que no reconozco nada. Es más, una vuelta me dieron un billete re chiquito y yo era más chiquito que no sé, yo tenía todos los billetes y había uno que era más chiquito. ¿En qué momento me metieron este billete a mí nada más? Capaz que eran los del circo, esos que hacían. Pero bueno, ni me di cuenta. Pero bueno, con la palabra debemos ser expertos. Entonces, ahí vemos que de esta manera, vemos que la bestia comienza a entrar en lo que es en la casa de Dios, lo que es la iglesia, y comienza a corromper todo. O sea que llega de una manera sutil y viene a acabar con todo lo que es con la integración social del mundo, lo empiezan a meter en la iglesia de manera sutil. Ya vimos que todo lo que están en el atrio hacen presión para meter eso. Yo pongo una iglesia y le digo, bueno, hoy no hay culto y vamos a mirar una película Rápido y Furioso, van a estar todos contentos, pero no, es una iglesia. Entonces, acá vemos que, por ejemplo, si nos vamos a lo que es la bestia, tiene que ver con el mundo, con el pensamiento y con quitarle a Dios a dar, y con esto vamos a terminar, porque después vamos a ir a lo que es lo que continuamos con lo que es la cruz de Cristo, que es maravilloso. La señal está inestable. Esperemos que. La señal está un poquito inestable. A ver, si yo digo que yo si hubiese nacido hace 1000 años y vemos que la persecución era que si yo tenía una Biblia me mataban, no hubiese sido muy complicado identificar lo que es el error, la bestia. Es Satanás, ¿no? Vienen los soldados romanos, me vienen a matar y sí, ahí está la bestia, no hace falta ser un genio para entender eso. Pero hoy vamos a encontrar la sutileza que la bestia se mete en la iglesia. ¿Y con qué sutileza? Con lisonjas. Esto lo dice la palabra. Por ejemplo, si nos vamos a Jeremías 23:32, vamos a empezar a ver de qué manera se introduce, de qué manera la bestia mata a los dos testigos, que es la iglesia. Entonces, en Jeremías 23:32, vamos a ver un poquito cómo entran. Esto es para que identifiquen ustedes en sus propias iglesias con estos versículos cómo Satanás con la bestia viene a matar la iglesia, si estás en una iglesia muerta o en una iglesia viva. El versículo 32 de Jeremías 23 dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Ya, el primer ataque que dice Dios, el Señor, Jehová dice, ya, estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos. Entonces, acá saquen la calculadora y pongan a ver cuántos soñadores pasaron por su vida que eran mentirosos. Emilia, vos conocés varios. Bueno, al resto no los conozco, las relaciones que tenían, pero gente que viene con que soy el ungido, el Señor te quiere dar esto, soñé con que esto y me representa esto, y porque la Biblia y todo lo mezclan, pero son sueños mentirosos. Entonces, el Señor reprende a estos soñadores en la iglesia. Entonces, lo que dice es que profetizan sueños mentirosos y cuentan, ¿le suena de pastores que cuentan y cuentan y cuentan y cuentan cuentos?
¿Charlatanes de feria? ¿Chamanes? Se ríe Emilia. Bueno, acá vemos que pastores charlatanes que no estudiaron la Biblia, que no leyeron y guitarrean. Entonces, y cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Fíjense que lo dice, hacen errar mi pueblo con mentiras. Esto es lo que entra a la iglesia para que la bestia pueda matar. Depende de la estrategia que tenga en ese tiempo. En este tiempo Jeremías lo está diciendo, miles de años antes, y ya habían soñadores que hacían errar al pueblo. Y hoy tiene que pasar exactamente lo mismo. Entonces, lo que vemos es que hacen errar a mi pueblo con mentiras y con lisonjas. ¿Qué quiere decir lisonjas? Lisonjas no quiere decir que van a venir un predicador, ahora vamos a adorar a Satanás, ahora vamos, no. Con lisonja, los falsos pastores son simpatiquísimos, se van a morir de la risa. Yo lo siento acá, Dante Gebel, y creo que me va a doler el estómago de tanto reírme. Me va a hacer, me va a robar lo que tengo en la billetera y le voy a terminar abrazando y digo, después te doy lo que me falta, le voy a decir. Porque son simpáticos, son carismáticos, eh, y con lisonjas, y tienen el carisma de adularte. Te van a decir que estás lindo, te van a decir que espiritual que sos, te van a hablar todo con lisonjas. Entonces, todo amor, todo dulzura, todo bonito, todo. No, Dios no le gusta, no, 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 no nos peleemos, hermanos, porque no, no, no. Seamos todos uno en Cristo. Entonces, acá vemos que llenan una iglesia de impíos con lisonjas. Y se llena la iglesia de impíos. Esto lo vimos ayer, lo que era la iglesia de El Atrio. Entonces, con sus lisonjas, y dice, y yo no los envié, ni lo mandé ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jehová no mandó a estos chantas. Jehová no mandó a Maldonado. Jehová no mandó a Dante Gebel. Jehová no mandó a Bernardo Estamatea. No, no, no. Estos son lo mismo que venga un romano y te lleve preso. Es una herejía a leguas. Cualquiera que tiene un poquito de Biblia se da cuenta que son herejes. No son conforme a las escrituras. Si nos vamos a lo que es Daniel 11, vamos a lo que es Daniel. El libro de Daniel 11. Y vamos a ver un poquito qué es lo que dice Daniel en cuanto a este tema. Tengo algunas hojas pegadas, pero me gusta que busquemos en la Biblia, que empecemos a tener el ejercicio de usar la Biblia. En Daniel 11, versículo 32, fíjense qué es lo que dice el Señor en cuanto a lo mismo. Dice, con lisonjas, acá estamos hablando de nuevo, lisonjas, adulación. Están hablando de una manera dulce, de una manera encantadora. Muy bien, Janina, eso es lo bueno, de saber dónde está la Biblia, buscar y que sea, porque ahí es donde estamos sacando filo a la espada, con esto, con lo que peleamos después contra los demonios. Entonces, si la Biblia no sabemos dónde están los libros, es porque no sabemos nada de la Biblia. Entonces, bueno, el versículo 32, con lisonjas que dicen, seducirán a los violadores del pacto. Fíjense cómo lo describe acá. Con lisonjas seducirán, con lisonjas, con amabilidad, con que soy bueno, como los políticos. ¿Vieron cuando más tierno que hay? Bueno, así son estos lobos rapaces que vienen a matar la iglesia. Entonces dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Violadores del pacto. Fíjense que está hablando del pacto de Dios, cómo vienen a violar con estas lisonjas. Entonces acá dice más, y acá está dividido de vuelta. Con una espada divide lo que es el atrio de la verdadera iglesia. Más, el pueblo que conoce a su Dios, el pueblo que conoce a su Dios. Hay que leer la Biblia, y no leerla. Porque yo sé que cuando, por ejemplo, yo cuando recién llegué a Cristo quería leer la Biblia y la leía y me encontraba con letra muerta, no entendía, era peor. Y los que me enseñaban eran horribles, peores que yo. Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos que tener son guías de estudios, tenemos que tener un estudio serio, sistemático, esforzado. Entonces acá lo que dice es que más, el pueblo que conoce a Dios, conocer ciencia, conocer la Biblia. Si conocemos la Biblia, conocemos a Dios. Ahí ya tenemos un gran paso importante. Entonces, conoce a Dios, dice, se esforzará y
actuará. Esto para remarcarlo en la Biblia. Se esforzará, el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Esto es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Se esfuerza en el conocimiento, en el sacrificio, en el día a día, y luego actuará. Actuará conforme a lo que aprendió. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y los que no van a estar enredados con satanes, con lisonjas, con personas que están matando a la iglesia de Cristo. Entonces ahora vamos a lo que es Romanos 16, por último. Romanos 16. ¿Está aburrido? ¿Estamos bien ahí? Romanos 16. Romanos 16, versículo 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Dios. Estamos bien, dice Janina, muy bien. Está para los mates. Porque tales personas, dice el versículo 18, no sirven a nuestro Dios Jesucristo, sino a sus propios vientres. Vamos bien, dice. Bueno, vamos bien. Le pegamos derecho hasta la noche. Bueno, acá está remarcando a estos falsos profetas, falsos pastores, hombres que, fíjense cómo se introduce la bestia con lisonjas, encantando a las personas, con dulzura, con simpatía, con buenismo, con humanismo. Fíjense que las langostas venían con caras humanas, con caras de bueno, con cara de piedad. Pero acá lo que está diciendo es porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué es lo que está diciendo? A su propia panza. ¿Por qué están en una iglesia? Y porque quieren su dinero, quieren vivir de la iglesia. Entonces ahí lo vemos, por ejemplo, dando ofrendas de colores. Bueno, ahí vemos que son lobos rapaces. Entonces, solamente a sus propios vientres, dice, y con suaves palabras, vieron que ya está todo escrito, con suaves palabras. No, hermanos, la autoestima está baja, nada más. No, vos no sos el problema. El problema lo tiene el mundo, no vos, porque vos naciste para ser el rey. Entonces, tu autoestima cuando esté. Bueno, me parezco a esta Matea ya con esta estupidez. Entonces, no estés con personas tóxicas. Entonces, cuando vos estés con personas creativas, con personas poderosas, vas a ser un hombre, pero la autoestima tiene que estar allá. Nunca se va a hablar del pecado. Entonces, acá vemos que está hablando de esto, con suaves palabras. O no, Dios te ama mucho. Vos no tenés que cambiar nada, ¿eh? No, 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 porque no te enojes, no, Dios nos quiere a todos. Y además no pasa nada porque al final el infierno, si Dios es bueno, no va a haber infierno. Entonces, todo amor, amémonos con el sicario, amémonos con el narcotraficante. Fíjense qué lindo que es el Evangelio, porque Cristo no nos quiere ver pelear a nadie. No, no, esto no. Dulces palabras. Satanás te reprenda. Entonces, acá vemos que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los que caen? Los ingenuos, los tontos, los lelos, los simples. Gente que no tienen palabra, gente que no tienen conocimiento. Y con esto lo empiezan a seducir. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que está a punto de morir, un cáncer terminal, yo creo que una persona que me conoce a mí o que conoce a algún charlatán va a llamar al charlatán para que vaya a orar por esta persona. ¿Por qué? Y porque yo lo voy a llevar a sus pecados. Todo bien con el cáncer o con la situación que esté pasando, pero vamos a ir con que el plan de salvación, el arrepentimiento, que somos pecadores, y primero lo primero. Pero ¿qué pasa? Van a llevar a un charlatán con lisonjas y van a empezar a atar el cáncer, de que va a derramar del cielo, va a desatar del cielo lluvia de prosperidad, que Dios te anotó en el libro de la vida y que, bueno, y van a empezar con todas estas cosas, te van a dar ánimo. Pero bueno, el problema es que pues la persona se va a morir y se va a ir al infierno. Pero la persona hizo su trabajo con sus suaves lisonjas, con sus palabras. Entonces, acá vemos que, cerrando con esto, ya vemos que la bestia hace todo su trabajo para matar a los testigos. ¿Cuál es el objetivo de la bestia? Vaciar la adoración. Que una iglesia esté vacía. Y vacía no estamos hablando, porque vemos que las iglesias están llenas de actividades, pero vacía en adorar, en reverencia, en enseñar las escrituras, en que el objetivo de matar de la bestia, de matar a los testigos, es quitar a Cristo de su lugar. Entonces acá el mundo entra en la iglesia,
Acá comienza el ataque a la iglesia y deja de ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, acá vemos que esto es algo paulatino, esto no es de una noche a la mañana. Yo no voy a una iglesia santa y la puedo pervertir en 2 días. No, 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 esto es un trabajo lento, paulatino, a largo y mediano, a largo plazo y a mediano plazo es esto. Entonces, acá vemos que con esto, vemos cómo van entrando las modas en la iglesia, empieza a hacerse débil en la fe, ya comienza a debilitarse, ya vemos que no son creyentes lo que encontramos en las iglesias, sino personas del atrio. Ya vemos que son personas que no tienen fe y que tienen que meter un circo para sentirse vivos. Entonces, no son los creyentes, no son los creyentes los que están siendo sal y luz, sino los impíos que están en la iglesia. Ahí tenemos una iglesia muerta. Entonces, acá vemos que nos encontramos con una iglesia vacía, y cristianos que se hacen llamar cristianos y que son impíos. Esto es lo que nos estamos encontrando. Entonces, vamos a un lugar que dice iglesia hermosa, unas letras hermosas, iglesia de Cristo, pero adentro no nos encontramos con la iglesia de Cristo, porque nos vamos a encontrar con personas que dicen, soy cristiano, amamos a Dios, que tampoco son cristianos, son impíos, son gentiles, son gente del atrio. ¿Se entiende? Entonces, vamos a ver que lo único que tienen es el título de cristiano, tienen nombre de que están vivas, tiene el título de una iglesia, porque seguramente si ponen, no sé, mezquita maometana, no va a ir nadie seguramente. Pero claro, al poner iglesia de Cristo se va a llenar. Y claro, al no tener doctrina. Entonces, bueno, acá vemos que con esto se empieza a pervertir todo el evangelio. Y vamos a ver, ya cerrando con esto, es que no viene como una imposición la bestia, no viene a imponerse de una manera autoritaria, no viene a ponerse que acá o me adoran a mí o los mato a todos, no viene como una imposición, sino que viene, a ver, ¿cómo empieza a deteriorar la iglesia? Cuando se relajan con las responsabilidades. Cuando la iglesia se empieza a relajar de las responsabilidades que tiene, ahí empieza a entrar todo de a poquito. Uno empieza a bajar un poco. ¿A mí qué me dicen? Yo siempre a todos lados donde iba a predicar, ahora no estoy predicando en las iglesias, ya es como que, pero cuando iba a las iglesias, lo primero que me decían es que era mucho tiempo. Que 40 minutos, ¿cómo iba a predicar 40 minutos si estaban acostumbrados a 20 minutos? Bueno, igual, me dan 5 minutos y le doy para que tenga, no tengo, no es un impedimento. Después, que era muy avanzado lo que yo les daba, que baje el nivel que ya bajan el nivel de la educación, de la educación espiritual, estamos hablando, que deja lo que es la responsabilidad y solamente acuden al quietismo. Yo no tengo ninguna responsabilidad en la iglesia. No, y después que Dios haga todo, oremos. No, que oremos que Dios me va a decir. No, oremos que el Señor nos va a mostrar. En esta situación, no, hay que esperar, no juzguemos y vamos a ver el Señor qué dice. No, ahí el Señor te dice, usa las escrituras y ponete a actuar. A eso estamos mandados, a eso estamos llamados. Pero el cristiano que no tiene Biblia está esperando que el Señor haga un milagro, que le muestre. Pasan 40 años y todavía siguen esperando y creyendo que orando y en una manera mística Dios se va a manifestar. Eso se llama quietismo. Oramos y todas las responsabilidades que caen en mí caen en Dios, porque Él es el Todopoderoso. Entonces, de esta manera no funciona. Estas son las personas que decimos, Dante Gebel es un hereje. Ay, hermano, ¿por qué no se pone a orar por Dante Gebel? ¿Por qué no hacemos un ayuno por el hermano? Bueno, entonces acá lo que vemos es cómo una iglesia está muerta. Fue de manera paulatina. Cuando ven a estas iglesias herejes, se van a dar cuenta que hace 40 años atrás no eran así. Seguramente los padres, los que están predicando, no eran así, porque 40 años atrás no había este circo que hay ahora. Entonces vemos que con el correr del tiempo, como la bestia, con las autoridades que tiene a nivel mundial, empezaron a instalar diferentes tipos de enseñanzas, diferentes tipos, todo para pervertir el culto reverente a Jehová. Y ayer ya vimos cómo se mide el templo, de qué manera. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá bien, estamos bien. Los saludo a todos, a Vanessa, a Emilia, a Janina, a Gabriel Pereira, que anda por ahí, a Leónidas, no lo ando viendo, pero bueno, me alegra de que estén conectados. Espero que haya sido de bendición. Y bueno, ya vamos por el capítulo número 12. Ahora va a cambiar un poquito la
ya viene un poquito de juicio, un poquito más de doctrina sólida. En este momento los ven, pero es agradable que estén del otro lado, que podamos charlar, así que le damos la gloria a Dios por los medios de comunicaciones que tenemos. Nos gozamos. Muchas veces podemos utilizar estos medios para hacer maldades, pero acá lo estamos utilizando para hacer, para hacer de bendición, canales de bendición. Ustedes son un canal de bendición para mí, y lo que yo doy, me siento bendecido con lo que cuando ustedes reciben. Así que esto empieza a ser el cuerpo de Cristo, donde estamos para servirnos y ayudarnos. Así que bueno, nos vemos en un ratito, 19:30 horas, y continuamos con lo que es lo que pasó luego de la cruz. Así que bueno, que Dios los bendiga, nos vemos en un ratito, ¿eh? No se pierdan.